Me negaron lo que me correspondía por derecho, ignoraron mis años de dedicación, mi lealtad inquebrantable, mis desvelos, mi sudor y mis lágrimas. Creyeron que al despojarme de mi justa indemnización, me dejarían rota, deshecha y sin futuro. Se equivocaron. Esa arrogancia, esa codicia disfrazada de políticas de recursos humanos, fue la chispa que encendió el fuego de mi transformación. Y hoy, al contar mi historia, no solo relato cómo intentaron humillarme, sino cómo los desnudé, expuse sus prácticas más oscuras y me llevé no solo lo que era mío, sino también algo que jamás volverían a recuperar, su credibilidad. Mi nombre, o el que usaré aquí para resguardar identidades, es Laura Méndez. Durante casi 15 años, mi vida fue Corporación Helix, un gigante tecnológico global, líder en software empresarial y soluciones en la nube. Entré siendo muy joven, con la esperanza intacta y una fe ciega en que la meritocracia corporativa existía. Yo era una ingeniera de software obsesionada con la perfección, convencida de que el talento bien demostrado siempre sería recompensado. Con los años ascendí. Me convertí en arquitecta principal de Nimbus Flow, la plataforma en la nube que se convirtió en el buque insignia de la compañía, generando miles de millones en ingresos. Mi nombre era sinónimo de innovación y fiabilidad técnica. Avancé a directora de desarrollo y finalmente a vicepresidenta senior de ingeniería. Tenía más de 300 ingenieros a mi cargo. Mi salario, mis bonos y mis acciones de la compañía eran símbolos de reconocimiento a mi esfuerzo. Pero había una sombra que se cernía sobre nosotros. El Departamento de Recursos Humanos, encabezado por Estela Barón, una mujer calculadora que había convertido la optimización de personal en un eufemismo para el despido silencioso. La conocí realmente cuando intentaron despojar de sus derechos a un compañero veterano, Mario, un ingeniero brillante con 25 años en la empresa. Su despido fue presentado como una reestructuración, pero lo que le ofrecieron como compensación era una miseria. Intenté intervenir, y lo único que recibí fue una advertencia fría de Barón. Esto no es de su incumbencia. Ese día me quedó claro que algo estaba podrido en el corazón de Helix. Empecé a investigar en silencio, a seguir rastros contables, y lo que descubrí fue un patrón sistemático. Indemnizaciones reducidas, manipulación de acciones, fondos ocultos y auditorías complacientes. Era un esquema perverso y, sobre todo, ilegal. Guardé esa información como quien guarda dinamita. No lo sabía en ese momento, pero esa precaución se convertiría en mi seguro de vida. El golpe me llegó un martes cualquiera, cuando fui llamada a la oficina de Barón. Allí, junto a un abogado de la firma externa, me comunicaron que mi puesto había sido eliminado. En una reestructuración global, yo, la arquitecta de Nimbus Flow, la vicepresidenta senior, quedaba fuera. La humillación fue brutal. Pero lo peor llegó después, cuando hablaron de mi indemnización. Querían reducirla de forma drástica, retener gran parte de mis acciones bajo la excusa de costes de transición y dejarme prácticamente con las manos vacías. Sentí una rabia helada recorrerme el cuerpo. No acepté. Firmé el despido, sí, pero no el finiquito. Con una calma calculada les dije, buscaré asesoramiento legal. Lo que siguió fue un torbellino. Contacté a un abogado experimentado y mientras él preparaba la demanda, yo tejí mi propia red de pruebas. Aún conservaba accesos ocultos a la red interna de la empresa, scripts que había dejado casi por paranoia profesional. Con ellos pude rastrear comunicaciones y transferencias. Descubrí correos electrónicos que hablaban de ajustes sospechosos en finiquitos, transferencias a empresas fantasma vinculadas a familiares de Barón y, lo más grave, pruebas de que la firma de auditoría externa estaba coludida en todo el esquema. Con mi experiencia en criptografía, logré descifrar mensajes cifrados que confirmaban cómo alteraban informes para encubrir las irregularidades. Era dinamita pura. Organicé todo en un dossier que llamé Proyecto Veritas. Cuando mi abogado lo vio, supo de inmediato que no se trataba solo de un caso laboral, sino de fraude y malversación. La empresa reaccionó como suelen hacer los gigantes acorralados. Primero silencio, luego amenazas y finalmente ofertas de dinero para comprar mi silencio.
Las rechacé todas. Mi lucha ya no era solo personal, era por cada compañero que había sido silenciado como Mario. Filtramos parte de la información a un periodista y el escándalo estalló en la prensa. Fraude en el corazón de Helix, titularon los diarios. Las acciones de la empresa se desplomaron, los inversores exigían cabezas y la junta directiva entró en pánico. Stella Baron fue suspendida, la firma de auditoría perdió su contrato y yo obtuve lo que me habían negado: mi indemnización completa, la liquidación de todas mis acciones, incluidas aquellas que habían intentado arrebatarme. El monto era colosal, mucho más grande de lo que jamás hubiera esperado ganar permaneciendo en la compañía. Pero mi mayor victoria no fue económica, fue moral. Exponer esa corrupción fue mi acto de justicia. Con ese capital fundé Clarity Tech, una consultora tecnológica y ética, cuya misión era proteger a los empleados de prácticas abusivas. En pocos meses mi historia se convirtió en un referente, mis servicios eran requeridos por empresas globales y mi voz comenzó a resonar en conferencias de ética corporativa. La mujer que habían intentado humillarme se convirtió en un símbolo de integridad. El litigio contra Helix se transformó en un circo mediático. Intentaron pintarme como una resentida, incluso lanzaron contrademandas por difamación. Pero las pruebas eran innegables. Una auditoría independiente confirmó todo. La caída fue imparable. La junta se desintegró, el CEO fue removido y la reputación de la corporación quedó marcada para siempre. La última vez que supe de Stella Baron, estaba enfrentando cargos penales y su vida profesional había terminado. Yo, en cambio, estaba en mi nueva oficina, con un equipo que creía en la ética y en la transparencia, construyendo un legado que trascendía mi propia historia. Comprendí que mi venganza no había sido solo destruir, sino reconstruir, convertir la traición en un motor para crear algo nuevo y justo. Hoy miro hacia atrás y entiendo que mi mayor victoria no fue ganar dinero ni fundar mi empresa. Fue demostrar que la verdad tiene fuerza propia, que la justicia, aunque tarde, llega cuando alguien se atreve a sostenerla. Ellos intentaron arrebatarme mi futuro, yo les arrebaté su máscara, y en ese intercambio gané todo.